Buenas y bendiciones. En este momento vámonos con un tema específicamente multiplicación de factores que tienen el mismo producto. Antes de comenzar, vámonos con un concepto importante, ya que si no entendemos bien lo que son los factores, qué es el producto y cómo funciona una multiplicación, entonces no vamos a sacar el provecho a estas explicaciones que le traigo. Primeramente, una multiplicación es una operación matemática que consiste en hallar el resultado o el producto de una suma de números tantas veces como indica el otro. Es una de las 4 operaciones elementales junto a la suma, la resta y la multiplicación. La multiplicación es una operación binaria ya que consiste en sumar 2 factores para conseguir un producto. Es una operación derivada de la suma, ya que, como bien dije anteriormente, se puede expresar como una suma repetida del mismo factor. Los factores, uno de ellos podemos llamarle multiplicando, el otro lo podemos llamar como multiplicador, y el resultado, que es el producto. Como usted puede ver en esta imagen, a medida que un número aumenta, se añade un factor más. Es así como funciona la multiplicación. Vamos a avanzar. Tenemos entonces aquí que la multiplicación es una operación inversa de la división. ¿Qué significa esto? Bueno, primeramente la división se utiliza cuando queremos repartir una cantidad en partes iguales. O sea, yo tengo una cantidad y la quiero expresar en una suma de cantidades que sean iguales. A diferencia de la multiplicación, que si yo tengo una suma de cantidades iguales, obtengo un producto, o sea, obtengo un resultado. Tanto la multiplicación la puedo expresar como una división, como la división la puedo expresar como una multiplicación, y viceversa. De ahí es que la multiplicación y la división son operaciones inversas, ya que una se expresa en la otra. Avanzamos entonces para explicar en qué radica este pequeño video, importante para trabajar temas de factorización numérica y factorización algebraica. Tenemos aquí la representación de la multiplicación. El factor A, si usted lo multiplica por un número n, y el factor B, si usted lo divide entre un número n, siempre que sea el mismo valor al mismo tiempo, el resultado no altera. O sea, el producto de esa multiplicación no se verá alterado. Será el mismo resultado siempre. Usted lo va a entender ahora mediante un ejemplo que yo le voy a explicar. Tenemos entonces aquí el primer ejemplo. Por ejemplo, queremos multiplicar 1 por 12. Sabemos que 1 por 12 me da 12. Uno de ellos lo voy a multiplicar y el otro lo voy a dividir. Siempre tiene que ser el mismo número. No puedo aplicar esta estrategia, multiplica y divide, si uno de ellos no se puede dividir. El otro siempre se va a poder multiplicar, pero uno de ellos no quiere decir que si multiplica, el otro va a poderse dividir. En ocasiones hay números que no dividen al 12, por tanto, ese número que no puede dividir al 12 no lo puedo utilizar en esta estrategia. Tiene que ser un número que pueda dividir al 12. Tenemos entonces aquí, vamos a utilizar el 3. Si yo multiplico el 1 por el 3, me da 3. Mientras que si yo divido el 12 entre 3, me daría 4. Entonces eso quiere decir que 3 por 4 me da 12. Y aquí lo coloco aquí en la lista. Esta estrategia me permite a mí en factorización, por ejemplo en factorización de trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, donde debemos de buscar dos números que multiplicados me den 12. Estos serían los casos. Cualquiera de estos me da 12. Ahora, este tema de factorización, cuando te pide buscar dos números que multiplicado te da 12, te da la segunda interrogante, y es que ellos dos sumados tienen que dar 7 o que restado tiene que darte 1. Y de ahí esta estrategia es esencial y favorable
para buscar números que cumplan con esa característica. Vamos entonces con otro ejemplo. Tenemos aquí entonces 1 por 12. Seguimos. Vamos a dividir ahora ambos números, pero por el 2. Entonces 1 por 2 me da 2, mientras que 12 entre 2 me da 6. Aquí lo tenemos en la lista. Y si queremos buscar dos números que multiplicado me da 12, pero que la suma me dé 8 o que la resta de ellos dos me dé 4, estos serían los casos, ya que 6 menos 2 me da 4 o 6 más 2 me da 8. Estos serían los factores favorables para la factorización. Vámonos con otro ejemplo. Tenemos entonces 36, vamos a multiplicar por 2 y vamos a dividir entre 2. Tenemos aquí 1 por 2 me daría 2. Lo colocamos. 36 dividido entre 2, eso me daría 18. Por tanto, 2 por 18 me da 36. Lo colocamos aquí en la lista. Y estos números me ayudan en la factorización, ya que ellos dos sumados me dan 20. Y si yo lo quiero restar, entonces la resta de ellos dos me daría 16. Avanzamos con otros ejemplos. Tenemos entonces 1 por 36. Seguimos. Vamos a multiplicar y vamos a dividir entre 3 ahora. 1 por 3 me da 3. 36 dividido entre 3 me daría 2. Ellos dos multiplicados me dan 36. Lo añadimos en la lista y vamos a ver en qué nos ayudan en la factorización. Ellos dos multiplicados me dan 36, pero si yo los sumo me dan 15, y si yo los resto me darían 9. Vámonos con otro. Tenemos entonces aquí 1 por 36, seguimos con la misma. Tenemos aquí, vamos a multiplicar y a dividir entre 4. 1 por 4 me daría 4, pero 36 entre 4 me daría 9. Ellos dos multiplicados me dan 36. Si yo los sumo me daría 13, pero si yo los resto entonces me darían 5. Vámonos con otro caso. Tenemos entonces aquí 1 por 36. Multiplicamos y dividimos, pero en este caso lo vamos a hacer entre 6. 1 por 6 me daría 6 y 36 dividido entre 6 también me daría 6. Entonces 6 por 6 me da 36. Y aquí usted tiene una lista de los factores que me dan 36. Avanzamos. Tenemos entonces 250 multiplicado por 1. 250 lo dividimos y el 1 lo multiplicamos. Vamos a ver, tenemos entonces aquí a multiplicar y a dividir por el 10. Entonces, 150 entre 10 me daría 25 y 1 por 10 me daría 10. Eso quiere decir que los números en este caso son el 25 y el 10, que me dan 250. Lo añadimos aquí en la lista. ¿Y en qué nos ayudarían estos dos factores? Multiplicados me dan 250, pero si yo los sumo me darían 35. Ahora si yo los resto, 25 menos 10, entonces me darían 15. Y así estos factores nos ayudan en la factorización. Avanzamos. Entonces tenemos en este caso 25 multiplicado por 10. Usted sabe muy bien que 25 por 10 son 250. Lo vimos en el caso anterior. No importa la multiplicación que usted utilice, esta estrategia siempre le va a funcionar, siempre y cuando el número que usted vaya a utilizar, en este caso, pueda dividir al 25 y pueda multiplicar al 10. Siempre que le funcione a los dos números al mismo tiempo, simultáneamente, la estrategia funcionará. Vamos entonces ahora con 25 por 10, pero el 25 lo vamos a dividir y el 10 lo vamos a multiplicar por 5. 25 dividido entre 5 me daría 5 y 10 multiplicado por 5 me daría 50. Tenemos entonces que 25 por 50 son 250. Lo añadimos en la lista. ¿Y en qué nos ayudarían estos factores en la factorización? Cuando tenemos que buscar dos números que multiplicado me den 250, pero que sumado me den 55 o que restado me den 45. Avanzamos con otro caso. Tenemos aquí 250 multiplicado por 1. Vamos a multiplicar y a dividir. En este caso lo vamos a hacer entre 2. 250 dividido entre 2 me daría 125.
y 1 por 2 me daría 2. Eso quiere decir que 125 multiplicado por 2 son 250. Lo añadimos en la lista. ¿Y en qué nos ayudaría en la factorización? Bueno, cuando tenemos que buscar dos números que multiplicado me den 250, pero que esos dos números me den 127 cuando se sumen, o que cuando se resten me den 123. Avanzamos con otro ejemplo y tenemos aquí 1 por 400. 1 por 400 me da 400. Multiplicamos y dividimos. En este caso lo vamos a hacer entre 2. El 1 lo multiplicamos por 2 y me da 2. Mientras que el 400 lo dividimos entre 2 y me da 200. Lo añadimos en la lista y tenemos los dos factores que multiplicado me dan 400. En la factorización estos números me ayudarían cuando tenemos que buscar dos números que multiplicado me dan 400, pero que esos números sumados me den 202. O al revés, que restado esos dos me den 198. Avanzamos con otro ejemplo. En el mismo caso, 1 por 400. Pero en este caso ahora vamos a dividir entre 4 y vamos a multiplicar entre 4. 1 por 4 me da 4 y 400 dividido entre 4 me da 100. Lo añadimos en la lista. ¿En qué nos ayuda en la factorización? Cuando la suma de esos números me dé 104, ya que 4 más 100 me da 104. Y si lo debo de restar, esos números me dan 96. Vámonos con otro caso. Tenemos entonces aquí 1 por 400. Vamos a multiplicar y a dividir entre 5. 1 por 5 me da 5. Y 400 dividido entre 5 pues me da 80. Estos números 5 por 80 me dan 400. En la factorización no ayudarían cuando la suma de ellos me tienen que dar 85. Ya que 80 y 5 me dan 85, pero la resta de ellos dos me daría 75. Vámonos con otro caso. Seguimos avanzando. 1 por 400 tenemos aquí, pero en este caso lo vamos a dividir entre 8. 1 por 8 me daría 8, mientras que el 400 lo divido entre 8 y eso me darían 50. 8 por 50 me dan 400. Lo añadimos en la lista. ¿En qué nos ayudarían en la factorización? Te lo dejo de tarea. Vámonos con otro caso. 1 por 400. Multiplicamos y dividimos. En este caso vamos a multiplicar y vamos a dividir entre 10. 1 multiplicado por 10 me da 10. 400 dividido entre 10 me dan 40. Estos números multiplicados me dan 400. Lo añadimos en la lista y le dejo de tarea. Analice para ver en qué nos ayudan en la factorización. Avanzamos, tenemos el otro caso. 1 por 400. Vamos a dividir entonces en este caso entre 16. 1 por 16 me da 16, mientras que 400 dividido entre 16 me da 25. 16 por 25 me dan 400. Tenemos aquí la lista y me gustaría que en los comentarios me digan qué le parece esta estrategia de multiplica y divide, si la aplicaría en el tema de factorización. Vámonos con otro caso. Tenemos entonces 1 por 400, pero en este caso vamos a multiplicar y a dividir entre 20. 1 multiplicado por 20 me da 20, mientras que 400 dividido entre 20 me da 20. 20 por 20 son 400. Tenemos aquí la lista de los números que multiplicado me dan 400. Y hasta aquí este pequeño video de cómo usted puede buscar números que el resultado de la multiplicación siempre le dé el mismo número, siempre dé el mismo producto. Nos vemos en un próximo video, una próxima explicación, otro truco, otra estrategia. Hasta la próxima y bendiciones. Pero no olvide, la práctica hacia el maestro. Se aprende haciendo, no mirando. Bendiciones. Ayúdame a seguir adelante. ¡Vamos, suscríbete!